algunas historias del pueblo de Israel a través de el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 10. Vamos a buscar allí. Mientras tanto, continuar saludando a cada uno de ustedes, los amigos que nos acompañan. Sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Si hay hermanos de otras congregaciones, también bienvenidos. Y los hermanos o personas que nos ven a través de las plataformas, ¿cierto? A todos ellos les damos un saludo cordial en el nombre de Jesús. Bueno, gracias a la directiva por la invitación que me extiende para compartir este tema. Permanece en la llenura del Espíritu Santo en esta hora. Bien, creo que la vigilia fue un espacio ¿cierto? Para permanecer en la llenura del Espíritu Santo. Qué bendición poder ver simpatizantes llenos del Espíritu Santo. Allí está Joan. Dios lo usó de una manera especial. Qué bendición, hermano. Hermano Arnulfo, tenemos un excelente personal aquí para exponer la palabra de Dios. Nosotros teníamos algo preparado, pero yo le dije a Joan, tranquilo Joan, que Dios tiene el control de esta vigilia. Y no era el predicador invitado por nosotros, pero por Dios sí lo era. Él nos decía que toda la semana con Felipe habían estado como inquietos, y Felipe le decía: prepárese, prepárese. Y a la hora de predicar la palabra, pues el invitado llegó enfermo de la voz, llegaba de otra vigilia, estaban por allá en el sector y llegó mal de la voz. Pero la reserva de Dios, que fue el tema que expuso Joan, estaba presente y tuvimos una vigilia maravillosa. Oiga, hermano, realmente después de tanto tiempo de no tener vigilia toda la noche, creo que fue con pie derecho reiniciar esta vigilia toda la noche. Entonces me alegra mucho felicitar públicamente a Joan, que te sigas guardando para Dios, porque tienes mucho potencial, mucho para dar a la iglesia, y Dios sin duda, Joan, tiene grandes planes contigo. Amén. Bueno, libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 1. Entonces, hermanos, gracias a los que nos acompañaron a la vigilia, muchas gracias. Y sé que todos nos gozamos en la presencia del Señor. Realmente el tiempo, yo no sentí el tiempo, llegué muy cansado, eso sí. Cuando llegué a casa llegué rendido, fundido, pero no sentí el tiempo. Vea qué extraño. Cuando menos piensa fueron las 3 de la mañana, 3:30, y toda la noche adorando al Señor, gozándonos en la presencia de Él. ¿Están ubicados, hermanos? Permanece en la llenura del Espíritu Santo, ese es el tema. Entonces dice el capítulo 10, verso 1: tomando entonces, acompáñenme a leer. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy después de que hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor. Te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, y llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Escuche esto: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal,
entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos le conocían antes, todos los que lo conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno a otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Y por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Gloria al Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta noche según su palabra, su propósito, lo que Él tiene para nosotros. Sin duda, los que estamos aquí y los que están allá en las redes necesitamos oír la palabra de Dios. Soberano Rey, Dios del universo que vives para siempre, Señor, nuestras vidas están en tu presencia en esta hora. Estamos a la mesa dispuestos para oír tu palabra, para escuchar tu mensaje, porque tu mensaje es verdadero alimento, tu palabra es verdadera comida que alimenta, Señor, nuestro ser, alimenta nuestra alma. Por favor, háblanos porque estamos necesitados de tu palabra. Por favor, en esta hora, Señor, habla a mi vida, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden estar cómodos, hermanos, por favor. Siéntense un momento, vamos a compartir la palabra de Dios. Ha pasado el tiempo, todo es necesario dentro del culto. Usted dirá, pero ¿por qué tantos anuncios? Es que necesitamos estar enterados acerca de las actividades que estamos realizando. Siempre he pensado que cuando soy miembro de un comité, me gusta que pasen y casi que es una exigencia de que pasen la información que como ministerios tenemos para la iglesia, porque si no se hace, entonces estamos desinformados de lo que está pronto a acontecer. Entonces, mi hermano, todo es necesario dentro del culto. Así a usted no le guste mucho, también los anuncios. Tranquilo, vamos ahora a escuchar la palabra del Señor. Bien, ser lleno del Espíritu Santo es una necesidad. De hecho, dentro de la doctrina es una de las doctrinas fundamentales. El bautismo del Espíritu Santo es una de las doctrinas fundamentales para la vida del creyente. Para estos pilares, los que han estado en la doctrina conmigo saben que les hablo de los pilares de la vida cristiana. Y sobre esos pilares fundamentamos, les digo yo, fundamentamos nuestra vida espiritual. Y una de esas doctrinas fundamentales, la cual comparto con los que son aspirantes al santo bautismo a través de la doctrina, es el bautismo del Espíritu Santo. Porque es que el bautismo del Espíritu Santo es esa dotación de poder que tiene el creyente. Ser lleno del Espíritu Santo es esa facultad que Dios le da al cristiano. Dios está dentro de nosotros a través de su Espíritu. Es algo muy grande, a veces no lo dimensionamos, no lo alcanzamos ni siquiera a contemplar la dimensión de la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es Dios, hermano, Dios dentro de nosotros, dando dones, bien, en algunos casos entregando dones, dándonos facultades, facultándonos como hijos de Dios para realizar algunas tareas dentro de la iglesia, pero también para poder avanzar en la vida espiritual. El bautismo del Espíritu Santo, Jesús cuando le dijo a los discípulos, dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. O sea, Jesús les dijo: ustedes necesitan una dotación especial, algo especial que ustedes no han vivido, porque el Espíritu Santo en principio
solamente estaba reservado para personajes selectos. En el Antiguo Testamento podemos ver que el sacerdote era uno de ellos. Cuando Israel pide rey, vemos que lo que hace Samuel es derramar el aceite de la unción sobre Saúl, y se constituye así Saúl como el primer rey de Israel. Entonces era para unas personas selectas el Espíritu Santo, venía sobre ellos. Mire que dice la lectura que abordamos anteriormente, que cuando Samuel le dice a Saúl estas palabras y derrama el aceite de la unción, dice que Dios le mudó el corazón. Me llama mucho la atención. Dios le mudó el corazón. Y hablar de Saúl, a veces cuando hablamos de Saúl lo tomamos como un ejemplo de cosas malas. Pero créame que todas las personas tenemos algo de bueno. Así seamos, no seamos del gusto de todo mundo, pero algo de bueno tenemos las personas, ¿cierto? Como todos los seres humanos tenemos cosas buenas y cosas malas. Pues déjeme decirle que el principio de Saúl fue un buen principio. Saúl, cuando Dios lo llama, cuando Israel pide rey y decide Dios que sea Saúl, entonces el principio de Saúl fue un buen principio. Lo primero que hace Dios con Saúl es que le muda su corazón. Saben, nosotros necesitamos tener un corazón transformado por Dios. Un corazón mudado por Dios es un corazón que puede ser, ojo a la expresión, puede ser, porque con Dios todo puede ser. Porque es que con Dios también depende de nosotros. Él dijo: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada. Es decir, depende de mí. Con Dios también depende de mí. Si Joan se hubiera negado el domingo, ya en el amanecer del lunes, a predicar la palabra, pues sin duda otro lo hubiera hecho. Pero Joan estuvo dispuesto, también dependía de él. Dios ya tenía un mensaje, Dios ya tenía seleccionada a la persona, pero también dependía de él. ¿Qué tenía que hacer él? Vencer el temor. Había un auditorio, había una expectativa. El predicador que estaba invitado pues genera una expectativa. Pero Joan venció ese temor y todos esos cuestionamientos que pueden venir a la mente del predicador, y se lanzó, se atrevió a creerle a Dios, y bueno, pudo servirle a Dios de esa manera. Porque con Dios, hermanos, también depende de nosotros. Dios necesita orar, Dios obra, pero Dios necesita unas manos, Dios necesita unos labios, Dios necesita una boca que se abra para que predique su palabra. Dios necesita unas manos que hagan lo que es necesario. Dios necesita, hermano, de nosotros para que su obra pueda seguir avante. Por eso ha decidido que su espíritu esté dentro de nosotros. Entonces depende de nosotros. Entonces un corazón mudado por Dios puede ser sensible a la voz de Dios. Puede ser sensible al propósito de Dios. Puede ser sensible al deseo de Dios para con nosotros, al propósito que Dios tiene para con nosotros. Entonces lo primero que Dios hace con Saúl es que muda su corazón. Y dice que cuando vino el Espíritu de Dios sobre Saúl, dice que vino sobre él con poder. Porque es que el Espíritu de Dios es poder desde lo alto. ¿Y el poder es para qué? Para poder. Así de sencillo. El poder es para poder. Para eso es el poder. Cuando Dios dota de poder a un cristiano, a uno de sus hijos, es para que pueda desarrollar el propósito que Dios tiene para con él. Entonces, este propósito que Dios tenía con Saúl en principio, que fue un buen principio, entonces lo hace a través de su espíritu.
Viene el Espíritu de Dios sobre él, muda su corazón, y lo que hace Saúl es que como señal va a encontrarse con una compañía de profetas, y le dice Samuel: tú vas a profetizar con ellos. Eso será por señal. Vas a profetizar con ellos. Y lo van a ver, te van a ver, lo van a escuchar, y muchos van a testiguar que el Espíritu de Dios ha venido sobre ti con poder, porque vas a profetizar con los profetas. Ese principio de Saúl a mí me llama mucho la atención. De hecho, cuando usted estudia la vida de Saúl y su inicio, y no se queda solo con lo que conocemos, cómo falló, sino que usted va y mira la génesis, el inicio de la vida de Saúl como rey, usted puede encontrar que en principio el propósito de Dios era afirmar un reinado estable, y que de la familia de Saúl siguiera el linaje de reyes para la nación de Israel. Ese era el propósito de Dios. Pero también depende de nosotros. Sigo diciendo, depende de nosotros que Dios cumpla el propósito que tiene para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros? Bueno, yo soy convencido de eso. Yo cuando hablo con mi hija y la distancia, yo le digo: hija, recuerda que Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo, no se te puede olvidar. Pueden estar pasando situaciones difíciles, de hecho ha tenido dificultades, pero yo le digo: recuerda que Dios te dijo que tiene un propósito contigo. Todavía no sabes cuál es, pero tiene un propósito con tu vida. Qué bueno que cada día nosotros recordáramos que Dios tiene un propósito para con nosotros. Bien, Saúl, cuando empieza a reinar, el propósito de Dios era muy grande, y Dios lo dotó de poder. Dios manifestó su espíritu en él, y Saúl hizo grandes hazañas. Derrotó a los filisteos, infundió temor en sus enemigos, pudo enfrentar grandes ejércitos, y la nación de Israel pudo notar que Dios estaba con Saúl en principio, que Dios lo respaldaba, que Dios a través de él iba a dar liberación a la nación. Dios iba a hacer a través de Saúl que la nación de Israel fuera liberada de sus opresores. Y muchos se añadieron a este propósito. Los soldados, los hombres valientes, los hombres de guerra se añadieron al ejército de Saúl, porque veían en él alguien digno de seguir, alguien digno de emular, y alguien digno de hacerse al lado para cumplir el propósito de Dios. Pero el tema en esta hora es: permanece. Sabe, muchas personas dentro de la iglesia luchan, se esfuerzan, pelean y se esmeran por ser llenos del Espíritu Santo. Y como les decía al principio, es una de las doctrinas fundamentales. Y les decía a los que han estado conmigo en la doctrina, les digo: tienen que luchar, tienen que esforzarse, tienen que pedirle a Dios: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Porque créame, vivir la vida cristiana no se hace en la carne. La vida cristiana se puede disfrutar y se puede ser exitosa solo en el Espíritu. Hermanos, si no, esto se vuelve una carga insufrible. Ser cristiano en la carne es insufrible, nadie lo puede hacer. Pues termina la persona apartándose del camino, porque la verdad, ser cristiano a mi manera o viviendo en la carne no es posible. Se vuelve una carga pesada. Esto se hace fácil si el Espíritu de Dios está en nosotros. Si bien la salvación es una obra del Espíritu, de principio a fin, la salvación del hombre es una obra del Espíritu. La regeneración, la renovación, como lo dice Pablo a Tito, es efectuada por el Espíritu Santo.
El Espíritu es el que nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Lo dijo Jesús. Toda la salvación, todo ese paquete lo efectúa el Espíritu Santo. Pero otra cosa es la llenura, es el bautismo del Espíritu Santo. Si bien Dios nos salva a través de su Espíritu y nos hace sentir que necesitamos arrepentirnos, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, cuando llega sobre nosotros, hermano, transforma nuestras vidas, cambia nuestra mente, nos hace ser diferentes, nos lleva a pensar cosas diferentes. Y muchos, cuando llegamos a la iglesia, anhelamos ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces aparecen por allí quizá fórmulas. Hermano, hagamos tantos días de ayuno. Y el otro dice, hermano, hagamos una vigilia. Y el otro dice por allá, tantas oraciones en la madrugada. Todo eso sirve, porque usted está en busca, en procura. Usted está deseando un propósito. Y si algo le gusta a Dios es ver que su pueblo se esmere en la búsqueda de Él. Y ahorita leíamos, la hermana Luceli tomó un pasaje. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Todo ello está bien. Pero sabe, hay personas dentro de la iglesia que han alcanzado ese ideal, han sido llenos del Espíritu Santo con la señal evidente de hablar en lenguas. Es una señal para la iglesia, para que la iglesia pueda observar, oír que esa persona es acepta, es grata delante de Dios. Las lenguas son solo por señal, nada más. Es lo que dice Pablo, son para señal. Porque sabe, cuando usted habla en lenguas, usted se edifica a sí mismo, pero los que lo están oyendo, a menos que haya un intérprete, no se están edificando. Ha habido momentos donde hemos entrado en la presencia del Señor y hemos tenido experiencias maravillosas de hablar con el Señor en lenguas mucho tiempo, en alguna actividad, en algún evento, no sé, una vigilia, en un ayuno, en un culto especial donde Dios ha derramado de su gloria, y hemos tenido esa maravillosa experiencia. Pero cuando hablamos en lenguas, nos estamos edificando a nosotros mismos, estamos hablando con Dios. Y cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo, no me diga que eso ya pasó, eso es cosa del pasado, que eso ya no se usa. No. El Espíritu Santo sigue siendo una necesidad en este tiempo. Hoy sí que lo necesitamos. Hoy sí que necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. No me diga que ya no se necesita el Espíritu Santo, porque entonces usted me está contradiciendo la palabra de Dios. Y si nosotros vamos a hablar conforme a lo que el Señor nos enseña, si decimos ser cristianos, si decimos ser pentecostales, debemos seguir guardando la palabra de Dios como está escrita. El Espíritu Santo hoy en día sí que es una necesidad. Mire lo que decía el pastor, la dominical del domingo, la temática que se va a trabajar. Hermano, esto solamente la sociedad que estamos viviendo, solamente somos capaces de vivir en santidad guardándonos. Solamente podemos avanzar sin contaminarnos, hermano, solamente si el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Muchas personas llegan a la ideal, pero hoy el tema es permanece. Debemos no solo alcanzar, no solamente llegar a ese momento, porque muchos llegan ahí y ahí dicen, se acercan a la directiva, se acercan al pastor y le dicen: pastor, ya habla en lenguas, ¿cuándo es mi momento? ¿En qué directiva me va a poner? Hermano, yo ya hablé en lenguas, entonces ¿cuándo es que dirijo el culto? ¿Cuándo es que voy a cantar? ¿Cuándo es que voy a predicar? El Espíritu Santo es un proceso, porque esa es la evidencia. Usted habló en lenguas, pero hay otra cosa que me habla el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, y es el fruto del Espíritu.
No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Cuando evidenciamos el fruto del Espíritu, entonces podemos concluir que Dios sigue perfeccionando lo que inició en nosotros. Es lo que Él mismo dice: el que comenzó en ustedes la buena obra, esta obra del Espíritu la inició Él, entonces Él la perfeccionará. Hermanos, en el camino del Señor, día tras día somos perfeccionados, somos trabajados, somos una obra que el Maestro no ha concluido. Usted y yo pudiéramos tener aquí un cartelito en la frente que diga obra en construcción, porque Dios todavía no ha terminado con ninguno de nosotros. En nosotros Dios sigue trabajando, en nosotros Dios sigue obrando, Dios sigue puliendo su obra. Y ese momento cumbre llegará cuando el Señor venga por su iglesia. Solo hasta ese momento, entre tanto estemos aquí en la tierra, obra en construcción. Obra en construcción. Porque así somos cada uno de nosotros. Somos barro en manos del alfarero. Y el alfarero sigue haciendo de nosotros la obra cumbre que Él quiere sacar de nosotros. Así es que no podemos pensar que porque ya hablamos en lenguas, que porque ya recibimos el bautismo del Espíritu Santo, ya estamos hechos, ya concluyó todo en nosotros. No, de ahí en adelante se inicia un proceso en el cual cada uno de nosotros debe permanecer. Porque este fue el gran problema de Saúl. Su inicio fue maravilloso. El pueblo se sintió movido, atraído a seguirle. El pueblo vio en él un gran referente. El pueblo dijo: Dios está con él. El pueblo se le unió y pudieron vencer a sus enemigos. Pero lo que le pasó a Saúl es que no permaneció en la llenura del Espíritu Santo. Se descuidó, y es lo que nos pasa a muchos de nosotros hoy en día. Nos descuidamos en nuestra vida espiritual. Dejamos de lado, dejamos quizá que otras cosas ocupen el lugar que Dios tiene que ocupar en nosotros. Le damos ese lugar de preeminencia a Dios y quitamos a Dios de ahí y ponemos otras cosas. Y sabe, en nuestra vida solamente debe haber un trono, y ese trono solo lo puede ocupar el único y soberano Dios. No más, no más. Un trono, no más. Habrá cosas importantes, todas necesarias quizá, dirá usted. Pudiéramos conversar y llegar a la conclusión de que hay cosas importantes, necesarias, indispensables. Pero la conclusión también, si hablamos de manera espiritual, es que en nuestra vida, en nuestro corazón, solo hay espacio para un trono. Y solamente en ese trono, si usted quiere ser un cristiano, el cual pueda ir de triunfo en triunfo, que pueda ir como la luz de la aurora, que es lo que la palabra del Señor nos dice, que usted pueda ir de victoria en victoria. En ese trono solo puede estar uno, cuyo nombre es Jesucristo, nuestro Salvador. No más. Cuando en ese trono le damos espacio a otras cosas, cuando le decimos a Jesús: bájate del trono, y ponemos otras cosas allí, es cuando nuestra vida espiritual empieza a caer en picada. Fue lo que le pasó a Saúl. Saúl se descuidó. Saúl pensó que él podía ofrecer el sacrificio también, pues él pensó que era algo natural. Pues si lo hace Samuel, ¿por qué no lo puedo hacer yo? También es para adorar a Dios. También tengo el deseo y el propósito de adorar a Dios. Pero se le olvidó que con Dios las cosas que están establecidas es porque Dios tiene un propósito con ellas. Hermano, si es el profeta, es el profeta. Hermano, si es el pastor, es el pastor.
Respete la autonomía y la autoridad del pastor, porque él está puesto ahí por Dios y con una función específica. No usurpe el lugar de nadie, porque Dios a cada uno nos ha dado un lugar. Lo que usted hace no lo hago yo, y lo que yo hago no lo hace usted. Es lo que Pablo dice: todos en el cuerpo cumplimos una función, y todos en el cuerpo somos necesarios. Es más, yo no puedo decir: este dedo no lo necesito, venga Marlon, córtemelo por favor. No, porque es necesario. En el cuerpo todos somos necesarios. Y qué bueno, yo no sé, levánteme la mano uno que se sienta cuerpo de Cristo en esta hora. Uno que se sienta cuerpo de Cristo, levánteme la mano. Hermano, quiero decirle, usted y yo somos necesarios y cumplimos una función específica dentro de la iglesia. Bien, a Saúl le pareció que él también podía ofrecer el sacrificio. Y cuando llega Samuel, le dice: ¿qué has hecho? Mire, lo que él consideró tan pequeño, Samuel llegó, yo me imagino la escena, con la mano en la cabeza diciéndole: pero ¿qué hiciste, muchacho? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no me esperaste? Y de una la excusa: tú no llegabas. Me dijiste 7 días y no llegabas, y el pueblo se me desertaba. Porque a veces le prestamos más atención a lo que dicen las personas que a lo que dice Dios. Se me desertaba el pueblo, y yo dije: bueno, pues no llega Samuel, yo voy a hacer lo que Samuel hace. Es que no, Dios no te llamó a hacer lo que otro hace. Dios te llamó para que hagas lo que Él te mandó a hacer. Así de sencillo. Y entonces le dice Samuel a Saúl: mira, si hubieras obedecido, Dios había establecido el reinado tuyo perpetuamente. Yo me imagino a Samuel, porque Samuel quería a Saúl. Al parecer se generó una relación afectiva entre Samuel y Saúl. Se generó una relación especial entre ambos. Y entonces Samuel dice: oye, has actuado locamente. Te la tiraste, hombre. La embarraste. ¿Por qué no? ¿Por qué te adelantaste? ¿Por qué no permaneciste? Hermano, muchas veces actuamos de manera acelerada. ¿Y sabe por qué es necesario la llenura del Espíritu Santo? Porque cuando como humanos nos desesperamos, nos aceleramos y empezamos como a actuar de una manera acelerada, el Espíritu Santo es ese freno de Dios que nos dice: ¡ey, detente! Es el Espíritu Santo que nos detiene, que nos frena, que nos ayuda, que nos guía. Jesús dijo: el Consolador, el cual hará morada en vosotros cuando vosotros obedezcáis mis mandamientos, os guiará a toda la verdad. Vea, hermano, muchas veces yo he estado de hacer algo, y de alguna u otra manera Dios me ha mostrado la manera de accionar. Vean, algo tan sencillo. Cuando a uno se le sale el Rodríguez, ¿cierto? A usted se le saldrá no sé, el Montoya, el Jaramillo, el Pérez, el Perdomo. Y uno como que quisiera, pero el Espíritu Santo lo refrena a uno. Porque Dios le dice a uno: oye, después te vas a lamentar. Te vas a lamentar. Después te va a tocar pedir perdón. Y uno con esas ganas de
de decirle cuántos pares son tres moscas, pero el espíritu lo refrena a uno. Ahí es donde necesitamos, para cosas tan simples, pero que son realmente lo que nos ayudan a avanzar en la vida cristiana. Vea, hay personas peleadas de toda la vida porque en algún momento de ira, de rabia, reaccionaron de la manera equivocada. Dijeron lo que no tenían que decir, hicieron lo que no tenían que hacer, fueron donde no tenían que ir, y hasta el día de hoy eso es una marca en sus vidas. Estoy ocupado, ¿cierto? Pido disculpas, hermanos. Vamos a bajarle por acá el... Listo. Entonces es necesario, más que alcanzar, que llegar, que ya estoy listo, hermano, ya para servir, ya estoy listo, hermano. ¿Y cuándo es que después? No. Es para que usted, como hijo de Dios, pueda avanzar y avanzar. Vea, yo veo rostros aquí que conozco hace muchos años, y esos rostros me distinguen a mí hace muchos años. Y yo estoy seguro que en todos estos años han habido dificultades, han habido pruebas, han habido adversidades, pero aquí están todavía. Han avanzado, se han sostenido, han luchado, han batallado, tienen cicatrices en sus vidas. Pero quiero decirles una cosa: lo que nos ha ayudado a estar en esta noche aquí ha sido estar llenos del poder del Espíritu Santo. Ha sido el Espíritu de Dios, ha sido la gracia de Dios, ha sido la fuerza, la potencia de Dios. Ha sido eso. No han sido ni siquiera nuestras buenas decisiones, no ha sido siquiera nuestro buen actuar. No, porque el enemigo está como león rugiente, y cuando nosotros le hemos dado siquiera esto de oportunidad, él ha entrado a hacer estrago en nuestras vidas. Hay vidas que el enemigo ha destruido totalmente porque dieron solamente esto, hermano. Y por eso el enemigo entró por ahí. Por eso el apóstol nos dice: oigan, ojo, porque el enemigo anda como león rugiente. Y si usted se le descuida a un león, esa es la merienda. Usted tiene que estar activo, y solamente el Espíritu lo puede hacer. Y esto no se trata de todo culto hablar en lenguas. No. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad, nos fortalece. Porque es que pensamos y a veces distorsionamos mucho las cosas de Dios, y nos volvemos religiosos, y nos volvemos, hermano, cambiamos las cosas de Dios. Yo he creído que el Espíritu Santo es esa potencia de Dios que sostiene la vida del cristiano, porque humanamente somos muy débiles, hermano. Somos muy débiles. Pablo, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, primero habla en el capítulo 7. Él dice: vea, yo encuentro dos leyes en nuestra humanidad. Primero, yo quiero servir a Dios. Mi anhelo es servir a Dios, seguirle a Él, amarlo a Él. Es decir, yo quiero estar cerca de Dios, pero cuando intento hacerlo, me encuentro con una ley que está en mi cuerpo, y es la ley de pecado y de muerte. Entonces, con mi intención quiero servir a Dios, pero cuando voy a hacerlo, soy incapaz. Porque mi humanidad me lleva a errar, a equivocarme, a cometer faltas. Y Pablo dice: miserable de mí, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Pero el capítulo 8 empieza diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y andar es una constante. Andar, ¿cierto?
Eso es permanecer. Permanecer es algo constante, 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 constante. Todos los días, cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada quinquenio, cada década. Aquí hay gente de 20, 30, 40, 50 años. Nuestro pastor van a hacerle un homenaje, 50 años de ministerio. Wow. ¿Y usted cree que el pastor no ha tenido dificultades? No ha tenido debilidades. Cada día tenemos que luchar, pero cada día el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos. Y yo debo permanecer cada día ahí, constante. Y que vino la prueba, pues venzo la prueba. ¿Y cómo la venzo? En el nombre de Jesús. Yo me lleno de la gracia de Dios. Y le digo: Señor, aunque soy humano, aunque tengo mucha debilidad, Señor, aunque mis fuerzas me faltan, por favor, ayúdame. Y cuando yo levanto mis manos al cielo, la gracia de Dios desciende y el poder del Espíritu Santo me da nuevas fuerzas para seguir avanzando, para seguir luchando, para seguir, hermano, en procura del objetivo. Por eso la importancia de permanecer en la llenura del Espíritu Santo. No permanecer hablando en lenguas. No. Es en la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted va y mira el fruto del Espíritu, usted se encuentra en Gálatas, que nos dice que el fruto del Espíritu es amor. Permanezca en amor y permanecerá en la llenura del Espíritu Santo. Porque Pablo dice allá en la carta a los Corintios capítulo 13 que si yo hablo en lenguas y no tengo amor, si ve la importancia. Y quitar de aquí esos pensamientos religiosos, ser muy racionales. Si algo es racional, es el Evangelio. La gente dice: ustedes tienen una fe ciega. Yo no creo en fe ciega. Me da mucha pena, pero mi fe no es ciega. No. Yo no tengo una fe ciega. Y si usted tiene ese pensamiento, sentémonos a conversar un momentico. Porque aquí no hay gente caminando a la ciega. Al contrario, aquí está el que alumbró los ojos de nuestro entendimiento. Y nosotros caminamos a la luz de Cristo nuestro Salvador. Entonces la gente cree que nosotros tenemos una fe ciega. Por el contrario. Y a veces sabemos dentro de la iglesia personas muy incrédulas. Yo se los he dicho. Yo soy una persona muy incrédula. Muy incrédula. A mí no me venga con el super negocio, con la super inversión, porque yo de una le digo: hermano, venga, sentémonos y cuéntemos cómo es el asunto. Venga, hablemos de cifras. Y creo que hasta ahí llega el asunto. Porque soy una persona incrédula. Pero es tan maravilloso el Evangelio que una persona tan incrédula como yo pudo revelarle su gracia. Y al revelarle su gracia, yo pude creer que esto que estaba evidenciado en las Escrituras podía ser algo mejor para mi vida. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Hermano, sinceramente, no hay nada más grande y más glorioso que el Evangelio de Jesucristo. Es que el Evangelio de Jesús cambia unas mentalidades tan tremendas. Oiga, hermano, ¿cómo hace el Evangelio para traer una persona que dice ser ateo, que no cree en Dios, que no le importa a Dios, pero se mete ese Evangelio? Y esa persona resulta ya en su cerebro haciendo un clic, y ya dice esa persona haber entendido y haber conocido a Dios. ¿Cómo es posible? Solo la supereminente grandeza del poder de Dios, evidenciada ¿dónde? En el Evangelio, a través del poder de su Espíritu Santo. Gálatas nos dice que si yo me lleno del Espíritu Santo, entonces en mí se va a evidenciar el amor de Dios,
la felicidad que produce Dios al conocer este evangelio, al conocer esta salvación, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y que aunque estemos sumidos en unas problemáticas, en falta de tantas cosas, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pues nos ayuda a sobreponernos a todas esas situaciones. Amor, gozo y paz, paciencia para soportar a veces las dificultades. Y hay personas que erróneamente dicen las dificultades que Dios pone, cuando a veces son simplemente cosas de la vida. Yo no puedo decir que Dios me mandó este accidente. Yo iba en la vía, y en la vía estoy proclive a un accidente. Esas son cosas de la vida. Esas son cosas que le pueden pasar a un cristiano o a un no cristiano. Pero la ventaja de nosotros es que tenemos a Dios de nuestra parte. Y Dios y yo somos mayoría, así de sencillo. Dios y yo somos más que vencedores. Entonces esa paciencia, esa benignidad, una vida de bondad, una vida de pensar bien de los demás, una vida de poder expresar esa bondad de Dios, esa benignidad, esa calidad de bueno que es Dios. Dios nos hace mejores. Dios nos hace mejores definitivamente. Dios es el experto en mejorar el producto. Benignidad, bondad, fe para poder creer. Hermano, pero yo no crea, porque es que la fe, si yo estoy viendo algo, pues ¿para qué lo voy a esperar? Es lo que me dice el apóstol. Yo debo esperar en lo que no estoy viendo. Eso es lo que debo esperar. Para eso necesito fe, para lo que no estoy viendo. Pero si usted ya tiene ahí su casa hecha, pues usted no necesita fe. Ya disfrute de su casa. Pero si usted no tiene su casa, la anhela y se la está pidiendo a Dios, ahí necesita fe. Así de sencillo. Para eso es la fe. Para contemplar lo que nuestros ojos todavía no han visto. Y por la fe creer que ya es mío. Creer que lo tengo. Eso es fe. La mansedumbre para poder, en el momento donde se sale el apellido, agachar la cabeza. Usted necesita la mansedumbre de Dios. Usted no necesita en ese momento ponerse a hablar en lengua. No, usted necesita mansedumbre. Bueno, aunque hay gente que habla en lenguas, pero unas lenguas bien groseras cuando se le sale el apellido. Usted necesita esa mansedumbre que Dios da. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que haya descanso para sus almas. Y la templanza necesaria, ese dominio propio, para cuando venga, hermano, la tentación, usted pueda estar firme y decir: yo soy hijo de Dios. Y cuando uno habla con los jóvenes, hay personas que equivocadamente le dicen al joven: allá afuera no hay nada. No, allá no hay nada. Bueno, hay que saber decir las cosas. Afuera hay mucho. Sí, porque es que venimos de allá. Allá hay baile, y usted en un baile se siente bien. Yo no puedo decir que no. Cuando usted está en medio de la fiesta, usted está alegre, está feliz, y canta y brinca y salta, y usted se siente pleno. Eso es verdad. Al joven no podemos ocultarle. Al contrario, el evangelio le muestra todo. Usted no puede decir al joven que allá no hay nada. Allá hay placer. Claro que sí. Jóvenes, allá hay mucho placer. Señoritas, allá hay mucho placer. Hay mucho que admiren nuestros jóvenes. Hay muchas mirando a los varones, y muchos hombres mirando a nuestras niñas, nuestras jóvenes, y diciéndoles que son lo máximo y que por ellas van a dar hasta
el cielo, que van a traer las estrellas y se las van a entregar. El problema es, ¿qué vas a hacer con una estrella? No cabe ni siquiera en el patio de la casa. Chicas y chicos, ahí hay mucho placer. El problema de todo ese placer es que tú puedes disfrutar de todo lo que tus ojos ven, todo lo que se te venga a tu mente, pero debes tener en cuenta una sola cosa: que sobre todo eso Dios te va a juzgar. Eso es lo que el predicador dice. Anda y disfruta de la vida, tranquilo en el placer, gózate, deleítate, pero oye, ten en cuenta una cosita: sobre todo eso Dios te va a juzgar. Él traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala, y a cada uno le va a pagar conforme a su obra. Para eso necesito dominio propio, que es la templanza. Entonces, permanecer en la llenura del Espíritu Santo es más que decirle a la iglesia: hablen lenguas. Hoy necesitamos una iglesia que permanezca realmente en la llenura del Espíritu Santo. Una iglesia que ante la adversidad todos nos unamos, y el uno al lado del otro tengamos ese sentir que hubo en Cristo Jesús. El que no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Hermanos, que todos como iglesia unidos, marchemos juntos, y el Espíritu Santo que sea esa pega, como ese, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando estábamos en la que hacíamos ese engrudo? ¿Cuántos hicieron engrudo yo soy el único viejo aquí? Bueno, bien, les cuento. Me tocaría explicarles el proceso del engrudo, pero bueno, pensé que había. La hermana tan, gracias, hermano. Que se hace pegamento el Espíritu Santo, y que unidos vayamos avanzando, el uno con el otro, hermanos, unidos. Se necesita hoy en día una iglesia de esa manera. Saúl no lo entendió, no permaneció, se desvió, dejó de lado el propósito de Dios, y Dios lo desechó. Yo quiero que usted estudie la vida de Saúl, porque a mí me llama mucho la atención. Es que es una persona que empezó bien, y de eso hay mucho en la iglesia. Le cuento, hay hasta ministros que los oímos predicar en congresos de jóvenes y nos llenamos, y muchos fueron restaurados, renovados, pero hoy en día no permanecen. ¿Qué pasó? Algo sucedió. Por eso aquí es más importante, lo más importante aquí es permanecer. Llegar es importante. Bien, está bien, llegaste. Bien, llegaste a la iglesia, está bien. Llegaste al ministerio, está bien, hermana Gloria. Pero ustedes han permanecido 50 años. Eso tiene más mérito que simplemente llegar, porque ustedes son referentes. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo alcanzaron? ¿Cómo lo lograron? Llegar es importante, pero permanecer. Es más, el Señor Jesucristo dice: el que persevere, porque es uno de los sinónimos de permanecer. El que persevere hasta el fin, ese, ¿qué iglesia? Ese será salvo. Entonces, de aquí la importancia de la llenura del Espíritu Santo, de permanecer ahí. Y eso se evidencia. Un creyente que se ha llenado del Espíritu Santo, que evidencia el fruto del Espíritu Santo, que permanece en la llenura del Espíritu Santo. Así no lo oigamos hablar en lenguas en todos los cultos, pero usted ve su vida y usted dice: es una matica que evidencia el fruto del Espíritu Santo. Usted ve esas ramitas que son frondosas, que son verdecitas, fresquecitas, y usted dice: gloria a Dios. Ahí se evidencia que el Espíritu de Dios está ahí en esa matica tan linda. Quizá no terminamos todos hablando en lenguas, pero ¿sabe qué me dijo el Señor? Es más importante perseverar que llegar, porque muchos han llegado pero no han perseverado.
no han perseverado. Y aquí se trata de perseverar. Por favor, iglesia del Señor, permanece en la llenura del Espíritu Santo. Y Dios, lo que Dios hará con la iglesia será algo maravilloso. Cuando el hermano que usted considere de menos rango dentro de la iglesia lo llamen para orar por un enfermo, lo llamen para orar por un endemoniado, lo llamen para dar un consejo a una persona, Dios se va a mover ahí, porque es una persona que está llena de Dios. Y el que está lleno de Dios habla. Las obras de Dios hace, efectúa la obra de Dios. Por favor, póngase de pie, póngase de pie. No seamos como, tomemos el ejemplo de Saúl al principio y vamos a analizar la vida de Saúl y vamos a sacar conclusiones. A mí me gusta sacar conclusiones de muchas cosas, de experiencias, que he vivido. Me gusta sacar conclusiones. Experiencias con otras personas, buenas y malas, me gusta sacar conclusiones. Creo que la vida cristiana es de conclusiones también. Hay que analizar, pensar qué sucede, por qué. Oye, ¿por qué no avanzo? Saco una conclusión. ¿Por qué? Me pregunto y saco una conclusión. ¿Por qué no permanezco? ¿Por qué no llego a mi objetivo, al ideal? ¿Por qué no he podido vencer esto o aquello? ¿Por qué no he podido alcanzar o superar esto que he intentado tanto tiempo? Bien, saca una conclusión. Haz un estudio de la situación y saca conclusión. Que espiritualmente hablando, nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Esa es la ventaja de nosotros. Esa es la ventaja de la persona que viene a este lugar. Esa es la ventaja tuya y esa es la ventaja mía. Tenemos a Dios. Somos proclives a fallar, a equivocarnos, a cometer, a pecar contra Dios, pero la ventaja que usted y yo tenemos es que Dios está de nuestro lado. Y ya eso es, pues, de ahí para allá no hay nada más. No hay nada más. Yo no sé si alguien en esta hora quiere pedirle a Dios que le ayude a permanecer en la llenura, que ya llegó, que ya lo alcanzó, pero que le diga: Señor, yo quiero permanecer aquí. Ayúdame cada día, Señor, con mis falencias, con mis dificultades, con mis adversidades, Señor. Yo no sé si alguien quiere que oremos a su favor. Yo no sé si alguien necesita que Dios en esta noche accione de una manera poderosa, que Dios mude su corazón, que Dios transforme su vida, que Dios venga sobre usted con poder, que el Espíritu Santo llegue sobre su vida con autoridad para derribar todas aquellas cosas que humanamente no hemos sido capaces. Pero el Espíritu Santo, cuando llega, hermano, llega con poder y autoridad. Y el Espíritu Santo pone en orden todas las cosas. Y aunque su vida parezca desordenada y vacía, el Espíritu Santo, cuando llega y se mueve en nuestras vidas, pone todas las cosas en orden. Yo no sé si alguien necesita poner su vida en orden en esta noche por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Quiero decirle, usted necesita, si necesita poner su vida en orden, aquí está el poder del Espíritu Santo para ponerle orden a tu vida. Aleluya. Salgámonos de la religiosidad. Si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a obtener los mismos resultados. Pero Dios en esta hora nos invita a que hagamos un examen de conciencia, que analicemos nuestra vida y que entendamos que perseverar es la única opción, permanecer es la única opción.
Vamos, permanece en la llenura del Espíritu Santo, porque solo allí hay plenitud, plenitud, plenitud de gozo. Hay delicias a su diestra para siempre. Allí no hay ninguna condenación, aleluya. Allí alcanzamos la gracia de Dios. Allí alcanzamos la respuesta de Dios. Allí alcanzamos el socorro de Dios. En la dimensión del Espíritu alcanzamos la respuesta de Dios. Solo en la dimensión del Espíritu, permaneciendo allí, allí, ceñido allí, unido allí a Dios, a través de su Espíritu. Solo allí alcanzamos el propósito de Dios. Solo allí podemos perseverar, permanecer en este evangelio, que un día no muy lejano nos llevará a la patria celestial. Oh soberano Dios.